Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bueno, son las 12 con 30 minutos de la noche, así que yo creo que es un buen momento para hablar de algoritmos. El episodio está dedicado al tema de algoritmos. Ahora, hay que recordar que este podcast nace como un complemento al espacio que se llama Había una vez un algoritmo, de Curo en español. Entonces, si se llama Había una vez un algoritmo, entonces expliquemos primero qué es un algoritmo. Como se podrán haber dado cuenta, ahora se escucha mucho mejor porque cambié el micrófono, así que eso va a ayudar bastante. Los episodios anteriores no se escuchaban muy bien. Vale, entonces, el concepto de algoritmo vamos a empezar desde lo más básico, ¿vale? Que para poder entender este concepto, que uno lo ve como algo muy simple, pero en realidad es bastante complejo. Y yo creo que este podcast sería como esa idea que quiero establecer. O sea, ¿por qué es complejo y por qué cuesta tanto definirlo correctamente? Entonces, la definición clásica de un algoritmo es que es un conjunto de pasos secuenciales, uno tras otro, que nos sirve para resolver un problema, ¿vale? Entonces, un algoritmo, puedo tenerlo, por ejemplo, escrito en un papel y después lo traslado a un lenguaje de programación, lo ejecuto y resuelvo un problema, ¿vale? Esa es la definición clásica, la típica definición de la receta de cocina, un paso tras otro, sucesivamente, hasta resolver el problema. Pero esa definición tiene muchos problemas, demasiados problemas, porque, por ejemplo, no abarca todos los tipos de algoritmos que no son secuenciales, que no son un paso tras otro. Eh, También esa definición asume un determinismo. Es decir, yo todo ese algoritmo tengo establecido todos los eventos que van a ocurrir o todos los estados que van a ocurrir uno tras otro. Los tengo ya a priori definidos, ¿ok? No va a ocurrir ningún componente aleatorio o estocástico. Entonces, hace unos días atrás estuve leyendo un documento de un teórico de la computación que se llama Yuri Gurevich, que es un investigador que ahora está trabajando en Microsoft, donde él mencionaba las complejidades de hacer una definición general y precisa de lo que es un algoritmo. Y explicaba básicamente por dos cuestiones que eran fundamentales. Una, porque el algoritmo es un concepto que evoluciona y se amplía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, la evolución. La evolución significa que nosotros tenemos algoritmos que cada cierto tiempo van agregando nuevas cosas a esto. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora
las redes neuronales que partieron con algoritmos muy simples de un perceptrón y una neurona que se comunicaba con otra y hacía una computación y listo. Y después ahora tenemos ese mismo componente, pero mucho más ampliado, mucho más complejo, que son las redes neuronales profundas, que sigue la misma idea del perceptrón, pero es multiplicado por muchas capas y todo esto, ¿no? Entonces, el concepto de ese algoritmo evolucionó. Y se evolucionó para hacerse mucho más complejo, ¿ok? Y la otra parte es que se amplía. Se amplía quiere decir que aparecen nuevos tipos de algoritmos que anteriormente no existían. Hace, no sé, cuando recién partió todo el tema de la computación, que para los que no sepan, la computación tiene dos grandes modelos. Uno es el modelo de Turing, ¿ok? Un modelo matemático de la computación, de la secuencia de pasos, podríamos decir imperativo. Y el otro modelo es de Alonso Chu, con su lambda calculus, que sería el equivalente o lo que usan los lenguajes funcionales, que evalúa funciones matemáticas, donde hace uso de operaciones recursivas, inmutables, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos dos modelos, cuando fueron concebidos, no existían muchas clases de algoritmos que tenemos hoy en día. Entonces, claramente ha evolucionado y se ha ampliado en el tiempo. Ahora, quiero hablar un poco de los diferentes tipos de algoritmos que existen. El tema de la receta de cocina y la secuencia de pasos uno tras otro para resolver un problema vendría siendo el algoritmo determinista. El determinista significa que básicamente tenemos una secuencia de pasos que está totalmente a priori definido, por así decirlo, por el programador. Yo sé exactamente lo que va a ocurrir. Dependiente de los inputs que tenga, yo sé cuál va a ser los outputs. ¿Okay? Tengo todos los flujos ya establecidos y sé lo que va a ocurrir. Es la definición clásica del algoritmo, con el diagrama de flujo, con el pseudocódigo que te enseñan en la universidad, la primera asignatura de programación. Después tenemos un concepto que es confuso. De hecho, la literatura también es muy confuso, que es el algoritmo no determinista. Que uno podría pensar que hace referencia a un algoritmo que ocupa un componente aleatorio, estocástico, pero en realidad no. No determinista solamente hace referencia, al menos en la literatura, a algoritmos que tienen distintos flujos que van, dependiendo la secuencia de eventos, se van operando. Es decir, es como una especie de determinista, pero con múltiples flujos, en realidad. Es muy extraño ese tipo de categoría de algoritmo que hoy en día creo que ya no se usa mucho. Después pasamos a dos categorías que son muy importantes hoy en día, que muchas veces genera confusión, que rompen un poco esta definición clásica de la receta de cocina y la secuencia de pasos de algoritmo determinista, que son los algoritmos concurrentes y los algoritmos paralelos. ¿Vale? La concurrencia en sí no hace referencia a un core, a un hardware de un computador, sino que básicamente son hilos, o sea, threads que tienen todos los, los computadores, o sea, que te proporciona un sistema operativo, la cual tú puedes ejecutar procesos en concurrente y que tienen memoria compartida. Es decir, que al tener memoria compartida yo puedo tener una variable que la puedo ocupar en otro proceso al mismo tiempo para hacer una computación, que se van intercalando rápidamente. No son al mismo tiempo, pero van muy rápido avanzando. ¿Vale? Entonces yo puedo tener un core, por ejemplo, un core físico, un CPU, pero puedo tener 5 o 10 hilos concurrentes. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la problemática de ese tipo de algoritmos que no son secuenciales? Sino que el problema radica ahí que hay que coordinarlo. Hay que coordinar esas maneras de compartir variables que están en una cierta memoria compartida, ya que puedes acceder al mismo tiempo a una o cambiar el valor a una en el mismo momento. Entonces ahí aparecen los conceptos como de deadlock, el- todo lo que es bloqueo de procesos, data race, todas esas cosas. ¿Vale?
En cambio, el algoritmo que es paralelo sí hace referencia a procesos que son totalmente simultáneos, pero que conviven en distintos CPUs. ¿Ok? Si yo tengo un CPU que tiene 4 cores, entonces puedo correr ese algoritmo en cuatro procesos totalmente independientes que no tienen memoria compartida. Entonces, ahí no existen los problemas de data race o deadlock que ocurren cuando tú tienes que compartir memoria, ¿no? O sea, tienes que compartir variables que tienen que coordinarse. Es decir, a priori la computación paralela es más simple que la concurrente. Ahora, de hecho, cuando tú haces con paralelismo, podrías hacer también tener concurrencia en cada uno de los cores. Entonces, claro, se puede hacer mucho de tipo de cosas. Eh, Hay otro tipo de algoritmos que son también muy relevantes, que son los algoritmos distribuidos. Los algoritmos distribuidos hacen referencia a dos cosas principalmente. Una es al tiempo. El tiempo en sí de cuando ocurre un evento. Si un evento ocurre antes que otro. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un algoritmo funcionando en 4 computadores distintos. Entonces yo quiero sincronizarlo, ¿no? Para hacer alguna operación. Entonces tiene que transferir información o tiene que comunicarse a través de un cable de red, ¿no? O de cualquier cosa, o internet. De una red tiene que poder al menos los 4 computadores comunicarse entre ellos. Cuando ocurre un evento, cuando ejecuta el algoritmo, los 4 no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces tengo que tener un mecanismo de sincronización. Y ahí aparecen los conceptos de tiempo, que fueron de hecho introducidos también por Leslie Lamb, porque fue del capítulo anterior de este podcast. Entonces, claro, ese tipo de sistema distribuido tiene otro tipo de misión. Es como ocupar múltiples ordenadores y hacer ver un software como que si fuese independiente del hardware. Es decir, yo me aprovecho todos los recursos, mientras más computadores voy agregando, mi sistema se va haciendo más eficiente y tú ya realmente no sabes dónde está el software. Es transparente para ti. Ese es uno de los. Y bueno, a su vez, la computación distribuida también hace uso de los temas de concurrencia y de paralelismo, pero de manera mucho más interna. Se podría decir que los algoritmos distribuidos son mucho más amplios. Quizás podríamos incluso llamarlo como computación distribuida, más que algoritmo distribuido, pero la idea se entiende. Y después hay otro tipo de algoritmos que, que son los que totalmente rompen la idea de la secuencialidad. Aunque ya vimos que lo hacían también los concurrentes también rompen la idea de la secuencialidad. Pero al menos hay ya hay una coordinación. Bueno, estos tipos de algoritmos que voy a hablar ahora son dos tipos. Uno son los algoritmos de aproximación y los algoritmos aleatorios. ¿Vale? Los algoritmos de aproximación nacen para tratar de encontrar una solución a problemas que teóricamente tú no la puedes encontrar. No puedes encontrar la solución óptima. ¿Ok? Eso es importante, la solución óptima. No puedes encontrar la solución óptima, pero sí encuentran una solución que sea lo suficientemente buena en un tiempo acotado que me sea útil, ¿no? Entonces, para hacer esto, ocupan dentro del algoritmo algún componente de perturbación, o sea, es decir, algún componente aleatorio, estocástico, para avanzar y escapar de un óptimo local, ¿no? Como se podría decir en optimización matemática. Pero básicamente cuando tú ya no puedes encontrar la mejor solución, estás atrapado ahí, el algoritmo no avanza, no se acerca, se aplica algún componente aleatorio y hace que siga avanzando, que haga un salto. Y ese salto es totalmente aleatorio, no fue programado a priori. ¿Okay? Entonces, ese componente estocástico permite al algoritmo seguir avanzando hasta encontrar no la mejor solución. En algunos casos sí podría encontrar el óptimo, pero generalmente no. Pero es una solución aceptable. Por otra parte, los algoritmos aleatorios, su misión es distinta. Su misión es que no te aseguran que vas a encontrar una solución, ni siquiera
una solución que sea aceptable. Pero sí, si encuentra algo, va a ser muy, 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 muy bueno. Va a ser como con una tasa de error bajísima. Es decir, es como si se acercara casi al óptimo, con una tasa de error muy, muy baja. Estos tipos de algoritmos se dan mucho en la factorización de números primos, el tema de criptografía, que funcionan muy, muy bien. Que de hecho encuentra la mejor solución o encuentra una solución muy buena con una tasa de error de un 0.00015. Entonces, son muy, muy, muy útiles. Entonces, ya hemos hablado de los algoritmos deterministas, no deterministas, concurrentes, paralelos, distribuidos, de aproximación y aleatorios. Entonces, ya para terminar el podcast, que ya me estoy acercando a los 15 minutos. Entonces, la idea de, de la búsqueda que todavía se mantiene es la búsqueda, por así decirlo, ontológica del concepto de algoritmo. Realmente, ¿qué es un algoritmo? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo podemos crear una definición que abarque todos estos tipos de algoritmos que ya anteriormente mencioné y que pueda ser lo más precisa posible para nosotros tener claro qué es un algoritmo? Bueno, eso todavía no se ha logrado, por lo que ha dicho también Yuri Gurevich, como lo mencioné anteriormente, que es un concepto que los algoritmos van cambiando, van mutando, van apareciendo nuevos tipos de categorías. Por lo tanto, quizás podríamos nunca encontrar la definición final. Pero sí quizás podríamos encontrar una especie de framework que nos permita esta definición, eh, tratar de irla ajustando de una manera mucho más acorde a medida que pasa el tiempo. Otra de las cosas también, y para terminar, es el tema de la especificación. La especificación es, por ejemplo, puede ser matemática de un algoritmo. Puede definir en la pizarra, en papel. La pregunta que yo me haría es, ¿eso es un algoritmo o no es un algoritmo? Bueno, alguien puede decir que una especificación no es un algoritmo. Otros piensan que sí es un algoritmo. Y que cuando tú lo escribes en un lenguaje de programación y lo ejecutas en un computador, es un programa o es otra cosa. Pero eso no es un algoritmo, el algoritmo es la especificación. Bueno, es todo un debate. Yo haría una diferencia. La especificación trato de decirle a un algoritmo general y para mí la ejecución de un algoritmo en un computador es un algoritmo computacional. Eh, para poder tener una diferencia. El algoritmo general es algo que no se ejecuta en un computador y un algoritmo computacional es que se ejecuta en un computador. Y este podcast termina aquí. Espero que lo haya hecho pensar un poco de que el algoritmo es algo mucho más complejo de lo que uno cree. No es tan simple. Así que es un concepto difícil, difícil de definir, crear una definición general que abarque todo. Es una búsqueda, porque en realidad si uno encuentra una definición general de un algoritmo, estoy convencido que uno entiende mejor lo que es un algoritmo. Y por lo tanto, si uno entiende mejor algo, vas a poder hacerlo mucho mejor. Así que hasta el siguiente episodio.